No todo a la vez. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La manera como los gentiles fueron alcanzados por el Espíritu, por el Evangelio, muestra claramente que Dios no hace excepción de personas y que la salvación se alcanza por gracia. Bien. El texto abrió. Bueno, Carmelo, mira el texto abrió. Sí. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Eso está en la lección. Amén. Sabemos que esta lección, pues, hay tres personas, que es Pedro, Cornelio y Simón, el curtidor. Amén. Y la Biblia nos dice que el ángel vino a Cornelio y se presentó. El ángel, porque recibió la oración y la limosna. Son limosna. ¿Usted sabe alguna limosna? Antes usaba eso en la otra iglesia, limosna. Un peso, medio peso. O sea que él era un hombre bondadoso con los demás, pero también era un hombre que oraba. Ofrenda. Fíjese, y era un hombre gentil, era un hombre pecador. Era un hombre que no le servía a Dios. Y a la vez no le servía, o sea, no tenía conocimiento de Dios. Pero cuando Dios escucha la oración, fíjese que Dios escuchó la oración y envía el ángel a Cornelio. Y le dice a Cornelio que mande 2 hombres a buscar a Pedro. Dios te bendiga. Para que Pedro le presente el evangelio. Gloria a Dios. Pero eso eres Dios que amamos. Porque el evangelio todavía el evangelio no había llegado a ese lugar todavía. Pero Pedro tiene un sueño, o sea, una visión. Y Dios le presenta a él un lienzo por las 4 puntas amarradas. Y le presenta animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y Pedro como que mete el reverso y dice: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor dice: Pedro, come, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido. Dice que Dios está preparando a Pedro para la misión que Cornelio envía 2 soldados a buscar a Pedro. Y Pedro se estaba preparando para ver a la hora 6 de la mañana. Y Pedro se negó 2 veces. Y el Señor le dice: bueno, si tú no obedeces a la orden del Señor, pues yo no soy tu Señor. Porque a veces nosotros decimos que no, pero no es a nosotros, es a Dios que está diciendo que no. Entonces, el Señor, si uno le dice a Dios que no, entonces ese no es el Señor de nosotros. Porque a Dios no se puede decir que no. Porque nosotros somos siervos de Él. Y el siervo tiene que obedecer ¿a quién? A su Señor. Y a veces nosotros no obedecemos a nuestro Señor. No lo obedecemos. Queremos hacer, pero nos conviene, no puede ser otra cosa. Y Pedro cuando llegan los 2 soldados y preguntan que dónde vive Pedro, y Pedro estaba a casa del curtidor, Simón el curtidor. Allí Pedro sale y dice que está ahí. Se vuelve con ellos. Entonces, al llegar a casa de Cornelio, de donde la lección empieza, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, vamos a entrar en el primer versículo.
vamos a empezar por el pastor por aquí. El pastor le hace el 1 y el 2. Se lee el 3. El 3 del 37. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Hasta ahí? Amén. Sí. Una de, ¿verdad? El pensamiento central nos habla, Dios no hace acepción de personas. Y una de las cosas que vemos, amados hermanos, y en esta lección nos muestra que Dios todo lo hace a perfección. Una necesidad de un gentil. Era un hombre, de acuerdo a la palabra, amados hermanos, era un hombre intachable. ¿Sabe por qué? En el sentido, hablando espiritualmente, diezmaba, fíjese, oraba, ayunaba y también compartía de su ganancia con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Ahora, ¿qué le faltaba a este hombre? Cualquiera diría, bueno, un hombre que le sirve a Dios, un hombre salvo. No, le faltaba una cosa. ¿Sabe qué le faltaba? Recibir a Cristo como el Salvador personal de su alma. Alabado sea el Señor. Y en esta porción vemos, amados hermanos, cómo Dios les revela a este hombre. Y envía un ángel a hablarle a Cornelio. Le dice, ve a Jope. Amén. En la casa de un hombre que se llama Simón, curtidor. Y allí hay un personaje, un hombre que se llama Pedro. Tiene por sobrenombre Pedro. Así es que hazlo venir para que él te diga lo que tienes que hacer. Y ahí es donde comienza, amados hermanos, que Cornelio llamó inmediatamente uno de los soldados, más otras personas más, los envió a donde el ángel le había dicho que fuera. Mientras él va de camino, Dios está trabajando con Pedro. Alabado sea el Señor. Porque recuerden que el gentil y el judío no ligaban. Amén. No ligaban en ningún momento. Para el judío el gentil estaba perdido. No tenían salvación y no había promesa. Aunque había promesas para él. Porque Dios le había dicho a Abraham, amén, el padre de la fe, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en esas naciones tal vez en ti. Así que había una promesa de salvación. Pero los apóstoles, amados hermanos, se habían aislado de esa promesa. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar con Pedro. Pedro siente hambre. Y mientras le preparan algo de comer, se va a su aposento a orar. Y allí es donde tiene la visión. Dios le envía, amén, un lienzo, como explicó el hermano, ¿verdad? Amarrado de las 4 puntas. En ese lienzo había toda clase de animal y aves, reptiles, gloria al Señor, que le era prohibido al hombre judío comer. Entonces,
Señor, oye la voz Pedro que le dice la voz. Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ninguna de estas cosas yo he comido jamás. Yo no he comido nada inmundo. Alabado sea el Señor. ¿Qué le dijo Dios? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Alabado sea el Señor. Y cuando viene, amados hermanos, este encuentro, Pedro todavía, porque eso se hizo por 3 veces. Amén. Y Pedro pensando qué podía ser aquello, qué le había querido Dios mostrar con aquello. Entonces el Señor mismo le dijo, baja porque afuera hay unos hombres que están tocando a la puerta, procuran por ti, ves, no dudes, porque yo los envié. Y qué hermoso, amados hermanos, cuando vemos, amén, Pedro entonces baja. No le había aceptado como gentil a estas vidas, pero ahora al oír la voz de Dios, preguntó por qué me buscan. Y al estos hombres explicarle la razón por la cual estaban allí era porque Dios le había hablado a través de un ángel a Cornelio y Cornelio los envió. Y pedía que llegaran a su casa. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, oiga, Cornelio hizo un trabajo grande, ¿saben? Las amistades, los más cercanos, los amén, más allegados a él, los convidó a su casa para escuchar lo que este hombre iba a traer. Aun cuando Pedro llega, Cornelio creía que Pedro era un ángel. Dice que se postró, se arrodilló y Pedro le dijo, no, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Alabado sea el Señor. No se crea más grande que nadie. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Y cuando le levantó, amén, le preguntó por qué me mandaste a buscar. Cornelio le explica todos los pormenores y ahí es donde él comienza a hablarle a Cornelio de la salvación del alma.